tardes, profe. Vamos a iniciar la clase. Vamos a ver otra aplicación de lo que es la estática de los fluidos. Vamos a aplicar, vamos a mirar lo que es el principio de Arquímedes y algunas aplicaciones y el equilibrio de cuerpos sumergidos y flotantes. Entonces estos temas se abordan pues con los conceptos que ya hemos visto de lo que es estática de los fluidos. Entonces vamos a mirar lo que es el principio de Arquímedes. Es un principio que propuso Arquímedes entre el 287 y 212 años antes de Cristo, ¿no? Y todavía sigue vigente y lo seguimos usando. Entonces el documento, el principio, dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del fluido desalojado. Entonces, ese es el concepto fundamental y lo vamos a explicar aquí en esta figura. Entonces la idea es que si tenemos un cuerpo flotante, este cuerpo flotante experimenta una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen que ha desalojado este cuerpo, ¿sí? El volumen, peso del líquido, ¿no? Del líquido desalojado, no del cuerpo sino del líquido. Entonces tenemos que calcular este volumen y lo multiplicamos por el peso específico del líquido y nos dará ese empuje. Entonces por lo general se llama F, lo vamos a llamar F sub B, fuerza de bollamiento. En un cuerpo sumergido completamente también sucede lo mismo, pues este experimentará, a pesar de que está sumergido, un esfuerzo vertical o una fuerza vertical ascendente que es igual al volumen. En este caso sería este volumen ABCD por el peso específico del fluido. Mejor dicho, es como el peso del agua que puede contenerse dentro del cuerpo sumergido, ¿no? Si es flotante, pues de la parte solamente sumergida. Entonces, este es el concepto básico y se da en esta ecuación, ¿no? Fuerza boyante igual al volumen desalojado de fluido por el peso específico del fluido. Para la deducción de la ecuación, se parte de un cuerpo pues, que está sumergido en el agua. Se supone que tenemos digamos un cilindro sumergido, ¿sí? El cual pues tiene una presión por encima de P1. Si lo multiplicamos por el dA es como la sección transversal pues del este pequeño cilindro, ¿sí? Me he dicho, es un diferencial de volumen, ¿no? Un diferencial de volumen en forma de cilindro. Entonces en la parte superior será la fuerza, pues la multiplicamos la presión por el de área, y en la parte inferior presión 2 por de área, y tiene una altura h, ¿sí? Entonces obviamente el diferencial de fuerza pues será la diferencia de estas dos fuerzas, superior e inferior, ¿sí? Entonces será P sub 1 menos P sub 2 por dA. Bueno, en este caso se coloca P sub 2 porque P sub 2 es mayor, porque está a mayor profundidad. P sub 2 menos P sub 1 por dA me dará el diferencial de fuerza. Como la diferencia de P sub 1 y P sub 2 es un delta de presión, pero ese delta de presión, si recuerdan la ecuación pues básica de la estática de los fluidos, que es gamma por h, entonces
esta altura h por el peso específico, digamos, del fluido, me dará el delta de presión, ¿sí? El delta de presión entre peso 1 y peso 2 será h por peso específico. Entonces lo que hacemos es reemplazamos este delta de presión en la ecuación y obtenemos que el diferencial de la fuerza de abollamiento es igual al peso específico por el diferencial de volumen. Esta es una ecuación diferencial que nos interesa hallar ese f sub b, pues la integramos a ambos lados y obtenemos que f sub b será igual pues a peso específico por integral de volumen, de del dB, eso es volumen, ¿sí? Entonces nos queda fuerza boyante igual a peso específico por volumen, que es la ecuación inicial que teníamos. El otro punto es, por ejemplo, en esta figura, por dónde pasará la fuerza, ¿no? Entonces pasará por acá, por acá, por acá, por alguna parte debe pasar, ¿sí? Entonces, el punto de aplicación de esta fuerza, pues se lo mide desde algún punto hasta donde pase, ¿sí? Entonces, el punto de aplicación por donde pasa esa fuerza, aplicamos momentos, ¿sí? Si aplicamos sumatoria de momentos alrededor de este eje O, entonces recuerden que para hallar el centro de gravedad de esta figura, podemos multiplicar cada momento cada fuerza por su distancia y me da el momento, ¿sí? Eso es lo que hacemos en esta ecuación. Entonces el peso del fluido es alojado, que en este caso será pues peso por X barra, ¿no? El peso por X barra igual, y el peso es igual a peso específico por volumen por X barra, debe ser igual pues a toda la sumatoria en el volumen de las distancias por su respectivo peso, pero como aquí el peso específico es constante, entonces nos queda la distancia es por el de volumen. Si sacamos, si despejamos, perdón, X, que es lo que nos interesa, encontramos que prácticamente es la distancia desde de un punto de referencia hasta el centroide del volumen, ¿sí? Entonces esta ecuación será la sumatoria del número de volúmenes que se hayan escogido por X sub y por su volumen sobre el volumen total. Es el centroide de un volumen. Por general, un cuerpo sumergido siempre suele estar entre por ejemplo, si esto es aire o atmósfera, bueno, pongámosle aire, y esto es agua, por lo general un cuerpo flotante siempre está entre dos fluidos, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo entonces digamos tenemos un cuerpo que está sumergido en el agua, pero a la vez el aire, como es un fluido, también tiene su efecto, ¿sí? Entonces cuando está sumergido en dos fluidos, cada fluido le experimenta pues al cuerpo un empuje hacia arriba, ¿sí? Entonces
la fuerza total será la suma de cada una de estas fuerzas. Entonces será el peso específico del aire, por ejemplo, por este volumen, ¿sí? Por el volumen que está en contacto con el aire. Y peso específico del agua por el volumen que está en contacto con el agua. Este es como el caso más común que se presenta, es en la naturaleza, pues el más representativo son los témpanos de hielo o los icebergs, que se tienen este comportamiento, ¿no? O tienen esta posición, digámoslo así. Entonces, lo que se hace es que la fuerza total es la sumatoria de cada una de las fuerzas bollantes que le aplica a cada fluido a esta parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, si conocemos qué es lo que está en el aire y qué es lo que está en el agua, podemos hacer el cálculo. Resulta que en caso del aire, como la densidad es muy baja, la densidad del aire es de alrededor de 1,225 kilogramos metro cúbico, comparada con la del agua, que es pues cercana al 1000 kilogramos metro cúbico, prácticamente es 1000 veces más, ¿no? Entonces, cuando uno hace el cálculo de cuerpos sumergidos, de cuerpos flotantes, la componente del aire la despreciamos porque es muy pequeña, ¿sí? Si esto es la del aire, la despreciamos, nos queda solamente del agua. Cuando un cuerpo está sumergido por ejemplo, entre agua y aceite, pues sí se lo puede tener en cuenta, ya que el aceite pues ejerce un empuje importante. Entonces, para cuerpos sumergidos en varios fluidos, simplemente lo que hacemos es la suma de cada uno de los empujes que realiza cada uno de los fluidos en cada uno de sus respectivos volúmenes. Se aplica esta ecuación. Sería el gamma 1 por B 1 más gamma 2 por B 2. El principio de Arquímedes realmente se lo utiliza para solucionar algunos problemas. En ingeniería es bastante común, por ejemplo, hallar el volumen de una forma irregular o el peso específico de un volumen irregular. Esto se lo utiliza mucho por ejemplo, en mecánica de suelos, en laboratorio de mecánica de suelos, para encontrar volúmenes de muestras de suelo o de rocas que son pues sumamente irregulares. Entonces se aplica este principio y podemos encontrar pues dichas incógnitas. También se puede aplicar para encontrar proporción de dos metales fundidos. Y para estabilidad, ¿no? Por ejemplo, para el diseño de embarcaciones. Pero esta es la primera parte del principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces, recordando, tenemos esta ecuación para encontrar la fuerza boyante, ¿sí? Peso específico por volumen desalojado, peso específico del líquido, ¿no? Por volumen desalojado de ese líquido. La posición por donde pasa esa fuerza, que sería el centroide del volumen desalojado, y en varios líquidos pues es la suma de estos esfuerzos bollantes, ¿sí? Un segundo tema es estos cuerpos en flotación, mirar las condiciones de equilibrio, ¿sí? Para el estudio de equilibrio de cuerpos flotantes, aquí tenemos esta figura en la cual se pueden identificar tres variables
o tres magnitudes, que uno es F, que es el centro de flotación, el CG, que es el centro de gravedad, y S es la separación entre CF y CG. Entonces CF es, pues CF es el valor, me ha dicho, es el punto por donde pasa la fuerza boyante, ¿sí? Entonces, digamos, si está en posición vertical, pues ese será por ahí por donde pasa la fuerza de flotación. Centro de gravedad, pues el centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Si es una embarcación, pues será el centro de gravedad de la embarcación o de algún cuerpo que esté flotando. Bueno, estos tres términos los vamos a usar más adelantico para otros cálculos. Entonces eso por un lado. Entonces para que un cuerpo flotante, se encuentre en equilibrio, debe cumplir estos dos conceptos. Entonces que el empuje F sub B deberá ser igual a la fuerza gravitacional, ¿sí? W actuando sobre un cuerpo. Entonces todo cuerpo flotante, el peso del cuerpo sería W debe cumplir, que debe ser igual al esfuerzo o al empuje boyante, ¿sí? F sub B. Entonces, todo cuerpo flotando libremente debe cumplir esta situación de equilibrio, ¿sí? Y por eso es que, o precisamente por eso, pues flota, porque está en equilibrio con el peso igual a la fuerza boyante. Y el centro de gravedad del cuerpo y su centro de flotación deberá estar sobre la misma línea vertical, ¿sí? Que es lo que muestra, digamos, esta figura. Entonces sobre la línea vertical debe estar CF y CG. Se dice que el cuerpo pues estará en equilibrio. Dentro de los digamos del estudio de equilibrios se han definido algunos. Entonces uno de ellos es el equilibrio estable, ¿sí? Que está relacionado pues con alcanzar la posición inicial al ser sometido por alguna fuerza. Entonces si tenemos un cuerpo y este cuerpo, por ejemplo, se le aplica alguna fuerza horizontal o vertical, trata de desequilibrarse, ¿sí? Entonces trata de desequilibrarse, pero si vuelve a la posición inicial, se dice que está en equilibrio estable, ¿sí? Entonces, si le aplicamos algún movimiento y vuelve a la posición inicial, entonces se dice que es equilibrio estable. Todo cuerpo que está flotando, como este, tiene un equilibrio estable en dirección vertical, ¿no? Por lo que ya les decía, que el peso debe ser igual a la fuerza boyante, entonces está en un equilibrio vertical. Cualquier movimiento que le hagamos en sentido vertical, pues ese tratará de oscilar en este sentido hasta que logra otra vez alcanzar pues el reposo, ¿sí? Está el equilibrio inestable, que es, digamos, lo contrario al anterior, que es cuando se aplica algún movimiento o desplazamiento o algún momento al cuerpo. Entonces este tiende a incrementar dicho desplazamiento y no vuelve al estado inicial, ¿sí? O sea, no recupera la posición inicial en el cual estaba. Entonces se considera como equilibrio inestable.
tenemos lo que es estabilidad lineal. Entonces, cuando una fuerza se aplica linealmente al cuerpo, existen pues fuerzas que restauran ese cuerpo también a la posición inicial. Es parecido al equilibrio estable, pero en este caso se tiene en cuenta solamente digamos una variación lineal, ¿no? Puede ser vertical u horizontal. Entonces cualquier cuerpo que se desestabilice en esta dirección, si vuelve al estado inicial, tiene una estabilidad lineal. Y lo otro es la estabilidad rotacional, que tiene que ver con la rotación pues, del cuerpo, ¿sí? Y este depende de la posición que tenga el centro de gravedad y el centro de flotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el centro de gravedad G del cuerpo está arriba del centroide, que es como este caso, eh, entonces cualquier par o cualquier momento que se le aplique o cualquier fuerza por distancia que se le aplique a este cuerpo, como el punto de gravedad está por encima, entonces tiende a generar una rotación, ¿sí? Entonces tiende a aumentar, digamos, o la rotación continuará y se conoce como rotación inestable, ¿sí? Y el cuerpo pues se vuelca. Y si el otro caso es si es como el caso de esta otra figura, B, si el centro de gravedad está por debajo, usted le aplica rotación y el cuerpo no sigue girando. El cuerpo, de hecho, hay un par o un momento que trata de contrarrestar esa rotación. Entonces, usted lo mueve y el cuerpo trata de oscilar alrededor de un punto y volver a la misma posición. Entonces, este es un cuerpo que tiene rotación estable, ¿sí? Y cuando el G y el C coinciden, porque es posible que coincidan en un punto, entonces se considera que tienen estabilidad neutral, que es una estabilidad crítica, que puede estabilizarse o no, pues dependiendo la fuerza que se le aplique. Esta estabilidad neutral, por lo general, es un punto justo de equilibrio que se utiliza para solucionar algunos problemas, ¿no? Al final hay unos problemas que dicen solucionar según estabilidad neutral y para eso nos sirve ese valor. Mejor dicho, hay que tener en cuenta que es el punto C coincide exactamente con el punto G. Entonces, tenemos estas situaciones de equilibrio que nos sirven para solucionar pues algunos problemas. Entonces el cálculo de la estabilidad rotacional la podemos iniciar analizando esta figura. Cuando se le aplica un par o un momento a un cuerpo, pues este trata de girar, ¿sí? La pregunta es si sigue girando o recupera su estado inicial. Me ha dicho, ¿es estable o no es estable? ¿Tiene equilibrio estable o no un cuerpo? Entonces, en la dirección girada, en el eje BA', nos aparece este punto de intersección, que es la intersección entre el eje del cuerpo girado, en este caso BA',
con la línea vertical por donde pasa la fuerza de bollante o el C sub F, ¿sí? Entonces, este me genera un punto y esto lo vamos a llamar metacentro. Este metacentro es importante, como veremos más adelantico, para mirar la estabilidad. Y tenemos el centro de gravedad, pues que es el mismo que tiene la embarcación, ¿sí? Siempre está en ese eje, o no cambia al girar el cuerpo. La diferencia entre el metacentro y el CG lo vamos a llamar Y sub M. Y este Y sub M se conoce como altura metacéntrica. Esta altura metacéntrica es la que analizamos para mirar si el cuerpo es estable o no, ¿sí? Entonces, para esta altura metacéntrica ya se ha deducido una ecuación, pues hay una manera de deducirla que relaciona pues el momento de inercia, digamos, para que esto se pueda volcar o no, ¿sí? El momento de inercia o segundo momento de área con el volumen sumergido, o sea, es el volumen sumergido, en este caso, ya como esta especie de trapecio, y menos Y sub S, que es la distancia entre el centroide y el centro de flotación, pero cuando el cuerpo está en posición vertical, ¿sí? Que es la primera figura que miramos, ¿sí? Y sub S es este valor cuando está en posición vertical. O sea, aquí hay que tener en cuenta es cómo calculamos este momento de inercia. Este momento de inercia es el más desfavorable y es el, llamémoslo, momento de inercia en planta, ¿sí? En planta sin que haya cabeceo o más desfavorable. Entonces si tenemos un cuerpo, digamos que tenemos un cuerpo es un cuerpo sumergido, pues esto en 3 dimensiones será algo como esto, ¿no? Así. Ahí me quedo mal, pero un poquito más. Vamos como esto, ¿no? Obviamente de este lado pues el agua, digámoslo así, es un cuerpo que está sumergido. Entonces este momento de inercia hay que tener en cuenta que es el momento de inercia en planta, ¿sí? O sea, de esta área, ¿sí? Esta área en planta. Bueno, hay por señalar esta área. Entonces, el momento de inercia es de esta área que está en planta cuando está en estado de equilibrio, ¿sí? Cuando está vertical. Y el más desfavorable es porque tomamos pues el eje por donde se pueda girar más fácilmente, que sería este, ¿no? En este ejemplo.
Entonces, alrededor de este eje, la embarcación tiende a volcarse. Entonces, la longitud pues va a ser esta longitud, digamos L, y el ancho pues es este, ¿sí? O sea, este ancho. Entonces el área superficial será base por longitud y el momento de inercia será longitud por base al cubo sobre 12, que es el momento de inercia pues de un rectángulo, ¿no?, en su eje más desfavorable. Hay que tener en cuenta cómo se calcula este valor. Entonces, esto me genera pues, un criterio de estabilidad, ¿no? Entonces, un criterio es esta altura del metacentro, dependiendo de su localización, ¿sí? Si la altura de este es mayor que la altura del centro de gravedad, se establece que el cuerpo es estable, ¿sí? Entonces, si el metacentro está por encima del nivel del centro de gravedad, se dice que es estable. Pues esto se puede calcular, ¿no? O usando la altura metacéntrica, se dice que el cuerpo es estable si la altura metacéntrica es positiva, ¿sí? Está positiva. Si es cero, la altura metacéntrica, que es posible, entonces quiere decir que el centro de gravedad coincide con la posición del metacentro, ¿sí? Y se dice que tiene un equilibrio indiferente, ¿sí?, que puede ser estable o inestable, digamos, al mismo tiempo, o tener esa tendencia. Entonces, lo que hacemos es, para mirar si tiene estabilidad un cuerpo, calculamos esta ecuación, esta altura metacéntrica, y miramos si es positiva, entonces el cuerpo será estable; si es negativa, tenderá a volcarse. Ese es como el criterio de equilibrio. Bueno, estos son los conceptos básicos de flotación y equilibrio. Vamos a mirar cómo se pueden aplicar a unos casos prácticos. Tenemos este ejemplo, dice: encontrar una expresión para calcular el peso específico de un cuerpo de volumen irregular usando dos fluidos de diferente densidad. Entonces, digamos que este es el problema, y para ello se debe hacer lo siguiente, que es medir el peso sumergido. Entonces, si tenemos, digamos, un recipiente, con un fluido, lo que hacemos es, pues con algún mecanismo, lo sumergimos en el líquido y pesamos, digamos, si este es el cuerpo, es un cuerpo irregular, lo sumergimos en el líquido, puede ser atado pues a una pequeña cuerda, y acá lo pesamos, ¿sí? Se lo colgamos o lo suspendimos de una balanza que nos marque el peso sumergido. Entonces, esto es lo que se considera como peso pues sumergido dentro del fluido. Está el otro, que es el peso en el aire. Entonces esta misma figura pues lo pesamos en una balanza en el aire, ¿sí? Y esto me generará pues un peso, ¿sí? O sea, hay peso sumergido, que sería este, y peso en el aire,
que es este de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pesar estos dos pesar el mismo cuerpo en los dos fluidos, y se debe conocer el peso específico de cada uno de los fluidos, gamma 1 y gamma 2. Entonces, en un cuerpo sumergido, pues debe cumplirse este equilibrio, ¿sí? Debe cumplirse este equilibrio. Pues el cuerpo está sumergido, entonces debe cumplirse que sobre este cuerpo pues actúa el empuje, ¿sí? Ese F sub B, actúa el peso en el aire y actúa el peso sumergido. Entonces aquí estará lo que es el peso sumergido, ¿sí? Este será el peso total, o el peso en el aire, y acá estará la fuerza de abollamiento. De hecho, cuando suspendemos esto en la balanza me mide WS, pero actúa pues el peso del aire equilibrado con la fuerza de abollamiento. Entonces la fuerza de abollamiento y el peso sumergido van hacia arriba en sentido positivo, digamos, y se toma vertical hacia arriba positivo, y el peso va en sentido contrario, negativo. Entonces se aplica pues esta ecuación, ¿sí? Que el peso en el aire siempre debe ser igual a la fuerza de flotación, que es esta, volumen por gamma 1, más el peso sumergido en 1. Para el cuerpo sumergido en el fluido 2 debe cumplirse exactamente la misma ecuación, pero con los datos del fluido 2. ¿Sí? Peso sumergido en el fluido 2 más fuerza boyante del fluido 2 igual al peso. El peso en el aire pues siempre es el mismo, independientemente se sumerge o no el cuerpo en algún fluido. Pero recuerden que todo cuerpo, así sea en el aire, está sumergido, ¿sí? Cuando uno dice en el aire, está sumergido, pues en el aire, como ya les decía, la fuerza de abollamiento del aire es demasiado pequeña, entonces no afecta, digamos, los valores, y se la desprecia. Se quita ese término. Como el peso en el aire debe ser igual, igualamos estas dos ecuaciones y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Y aquí despejamos pues la variable que nos interesa. Aquí factorizamos el volumen, que multiplicaría gamma 1 menos gamma 2, y despejamos de la ecuación. Obtenemos esta ecuación, que sería el volumen. Entonces el principio de Arquímedes nos sirve para calcular un volumen de un cuerpo irregular, que es muy difícil medirlo geométricamente. Por ejemplo, una roca de una forma muy irregular, y con este ensayo podemos calcular su volumen. Como nos pide que es calcular el peso específico, pues como peso de un cuerpo es igual a peso específico sobre el volumen, despejamos, y nos queda que el peso específico es igual al peso del cuerpo sobre el volumen, ¿sí? Como aquí conoceríamos este valor del peso en el aire, pues conocemos los dos pesos sumergidos y los dos pesos específicos de los fluidos. Si conocemos eso en laboratorio, podemos encontrar el peso específico del cuerpo irregular. Este otro ejemplo
Dice una pieza de mineral pesa 1,5 newtons en el aire, o sea, se pesó en el aire, y 1,1 newtons cuando se sumerge en agua. ¿Cuál es su volumen en centímetros cúbicos? ¿Cuál es su densidad relativa? Despreciar la fuerza de bollamiento del aire, ¿no? Que era lo que les decía. Entonces, en este cuerpo es lo mismo, entonces se puede pesar el cuerpo y por estado de equilibrio podemos despejar la variable que nos interesa. Entonces aquí lo mismo, el peso SUA será igual a fuerza de bollamiento más peso sumergido. Son los valores que nos dan acá, ¿no? 1,1 newtons y 1,5. Voy a ponerle coma aquí. Entonces se aplica el equilibrio, entonces despejando peso sumergido, perdón, peso en el aire menos peso sumergido, pues será igual a fuerza de bollamiento. Como la fuerza de bollamiento es volumen sobre gamma del agua, en este caso podemos despejar de aquí el volumen del cuerpo, que será peso en el aire menos peso sumergido sobre gamma del agua. Recuerden que este gamma del agua pues es a la temperatura de ensayo, ¿no? No es constante, este varía con la temperatura, que sería la temperatura de ensayo. Entonces hay que tomar en un ensayo esto es la temperatura. Y la gravedad específica pues la calculamos como, pues es el peso específico del cuerpo sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. El peso específico del cuerpo pues es peso SUA sobre volumen. Entonces lo reemplazamos aquí, peso SUA sobre volumen, era peso específico, y esta es la gravedad específica del cuerpo. Si hacemos por aquí algunas simplificaciones, lo podemos dar como aparece acá, y aquí aparece, por ejemplo, el peso específico del agua a una temperatura de ensayo sobre el peso específico del agua, que será la gravedad específica del agua, ¿no? Entonces, el agua también tiene gravedad específica si es diferente a 4 grados centígrados cuando se hace el ensayo. Y estos valores pues son conocidos, ¿no? El peso sumergido y el peso en el aire. Entonces, de esa forma se puede calcular, partiendo del hecho de que estos valores se pueden medir en laboratorio, ¿no? Como los datos que nos proporciona el problema acá. Ahí sí, se reemplaza estos valores, pues podemos obtener un valor numérico, ¿no? Este problema es un poco más complejo. Dice, si se tiene una pieza de madera, como se muestra en la figura 6.7, tenemos esta pieza de madera, dice que tiene una densidad relativa de 651, es el peso, perdón, la densidad relativa de la madera, ¿no? Tiene una sección cuadrada de 80 milímetros de lado y de unos 50 metros de longitud. Dice, ¿cuántos kilogramos de plomo debe unirse al extremo inferior de la pieza de madera para que flote verticalmente con 0,3 metros sobre el agua? ¿Sí? 0,3 metros sobre el agua.
se toma la gravedad específica pues del plomo, que es de 11.2. Este es 11.2 veces el peso del agua, ¿sí? Voy a ponerle coma como decimal. Mejor dicho, si no le colocáramos plomo a esta pieza de madera, pues flotará, seguramente flotará, pero flotará con una parte sumergida diferente o sobre la superficie del agua diferente a punto 30. Entonces hay que irle colocando, digamos, piezas de plomo hasta que quede punto 30 por encima. Pues aquí conocemos algunos datos, ¿no? El peso, por ejemplo, de la madera lo podemos conocer porque tenemos el volumen y tenemos la gravedad específica. Conocemos la parte sumergida también, que está a 1 o 2 metros sumergido. Entonces conoceríamos el peso del volumen desalojado sumergido. Y desconocemos el peso pues del plomo, peso y volumen del plomo que se agrega, ¿sí? Entonces vamos planteando pues algunas ecuaciones. Una de ellas pues es el peso de la madera, que les decía ya es conocido, que es volumen por peso específico. Ya tenemos peso de la madera. Podemos plantear la ecuación de esfuerzo boyante. Entonces, en este caso pues será el peso de este volumen que desaloja el plomo, el peso del agua, más el peso del agua que desaloja la madera. Entonces será volumen de la madera sumergida por gamma del agua más volumen del plomo sumergido por gamma del agua. Entonces ya tenemos esta ecuación del impulso de la fuerza boyante. Por otro lado, podemos plantear el peso total de la madera y plomo, ¿no? Entonces el peso total pues será igual al volumen de la madera por gamma de la madera más volumen del plomo por gamma del plomo. Como en un cuerpo flotante, si recuerdan, el peso debe ser igual, cuando un cuerpo está flotando, el peso debe ser igual a la fuerza boyante, ¿sí? Entonces se igualan estas dos fuerzas, es igual a este valor con este valor, y aquí ya podemos despejar pues el valor que nos interesa. En este caso nos interesa es el volumen del plomo, ¿sí? Se dan cuenta que aquí aparece en dos partes, pues lo podemos factorizar. Lo factorizamos con gamma del agua y gamma del plomo y despejamos. Entonces nos queda de esta manera. Entonces, ya podemos calcular el volumen que se necesita de plomo para que se cumpla esas condiciones. Y como nos piden el peso, pues simplemente volumen por gamma específico o peso específico del plomo, pues nos da el peso. Y ya obtenemos esta ecuación para encontrar, pues eso es solamente para este problema, ¿no? Una ecuación para encontrar este problema, la solución de este problema. Pues aquí conocemos volumen de la madera sumergida, lo conocemos porque tenemos las dimensiones, ¿no? Sería 1,20 por 0.8 por 0.8 por 0.08, perdón. Gamma de la madera la conocemos, el volumen total de la madera también, el gamma del agua, conocemos el gamma del agua y el gamma del plomo.
Estos dos datos son conocidos y podemos despejar el peso. Entonces cada problema pues tiene su solución particular. Y justamente con ese peso de plomo se lo colocamos a la madera y nos flotará a punto 30 por encima, ¿no? Pues inicialmente parece complejo el problema, pero si aplicamos bien los conceptos que rigen el fenómeno, podemos darle una solución. Si reemplazamos los valores, ahí revisan, deben encontrar que hay que adicionar 1.57 kilogramos fuerza o kilogramos de plomo, ¿sí? O kilopondios, ¿no? Como habíamos establecido. Vamos a cambiarle cape por kilopondio. Otro ejemplo clásico también es que se tiene una pieza compuesta de dos metales, digamos fundidos, ¿sí? Y se pide encontrar qué proporción de los dos metales hay en la pieza, ¿sí? Que eso aparentemente es sumamente difícil, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una pieza metálica que tiene dos metales, pues no necesariamente así por separado, sino combinados, y encontrar la proporción de uno con respecto a otro. Pero si aplicamos una estrategia podemos encontrar usando el principio de Arquímedes. Entonces uno es que se pesa la pieza en el aire. Entonces ya tendríamos un peso en el aire que se lo podemos pesar pues de toda la pieza, ¿no? De los dos metales. Luego la pesamos en el agua, tenemos el peso sumergido de toda la pieza. También debemos conocer qué tipo de metales, ¿no? Pues si no se conoce qué tipo de metales no se puede hacer. Entonces debemos conocer el peso específico de cada uno de los metales para poder solucionar el problema. Entonces planteamos esta situación de equilibrio sobre el cuerpo. Entonces, tenemos la fuerza de abollamiento, tenemos el peso de toda la pieza y el peso de la pieza pero sumergida. Equilibramos estas tres fuerzas y de ahí despejamos el valor que necesitemos. Entonces la fuerza boyante será igual pues al volumen de toda la pieza por gamma de líquido desalojado, ¿no? Y debe ser igual a la diferencia pues entre el peso total, el peso en el aire menos el peso sumergido. De aquí despejamos el volumen total y obtenemos esta ecuación. Pero como nos interesa es hallar no el volumen total, sino el volumen de cada uno de estos componentes. Entonces, por otro lado, sabemos que el volumen total es igual pues, a la suma de los volúmenes parciales, ¿no? Que sería volumen de S1 más volumen sumergido de S2. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Y podemos hallar pues alguna de estas variables. Por otro lado, el peso total también será igual pues al peso. El peso total pues será igual al peso de un metal más el peso del otro.
tenemos ese valor. Entonces, de este volumen total podemos despejar, por ejemplo, alguno de los volúmenes parciales y darlo en función del otro volumen y el volumen total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la ecuación de peso podemos reemplazar el volumen de 1. Entonces, volumen de 1 será volumen total menos volumen 2. ¿Sí? Entonces, será volumen total menos volumen 2 por gamma sub 1. ¿Sí? Más volumen sub 2 por gamma sub 2. De esta ecuación podemos despejar el volumen S2, por ejemplo. Despejamos el volumen S2. Ya teniendo uno de los volúmenes, pues ya queda solucionado el problema porque lo reemplazamos en esta ecuación y encontramos el volumen del otro componente. Si tenemos, se supone que el volumen total es conocido, ¿no? Volumen total es conocido, despejamos FS2, el volumen S2. Cada uno de esos volúmenes lo multiplicamos por su respectivo peso específico y nos daría el peso de cada uno de los volúmenes o cada uno de los metales, pues. O podemos sacar una relación con los volúmenes, una relación en peso o una relación en volumen. Cuando teníamos universidad presencial hacíamos este ejemplo en laboratorio. Entonces uno pega dos piezas, como uno las conoce con anterioridad, qué volumen tenían, uno las pega, las trata como un solo cuerpo y hace el cálculo aquí con estas ecuaciones y comprueba con los valores pues reales que se tenía antes de unir las piezas. Entonces este era un pequeño ensayo de laboratorio que solíamos hacer. Listo, esto es como las aplicaciones del principio de Arquímedes para solucionar algunos problemas prácticos. Vamos a mirar lo de del equilibrio. Entonces tenemos este problema que dice una embarcación de fondo plano y extremos planos rectangulares, como se muestra en la figura 6.9, tiene un ancho en planta de 7,625 metros, una longitud en planta de 12,810, que sería esto, ¿no? Entonces esto es visto de encima o en planta, y obviamente pues tiene una profundidad, ¿no? Y tiene un calado de 1,83 metros. El centro de gravedad se encuentra a 0,305 metros por encima del nivel del agua, o sea, el centro de gravedad de la embarcación, ¿no? Preguntan si en esas condiciones es estable la embarcación, o sea, si se mantendrá en equilibrio o no. Y segundo, preguntan cuál es el paradrizante en el agua si el ángulo de escora es de 12 grados, ¿no? Pues aquí aparecen unos términos que seguramente no los han escuchado, pero para solucionar un problema de estos hay que primero entender los términos, ¿no? Entonces nos dicen un calado, o sea, hay que saber qué es calado, ¿sí? Entonces van a internet y buscan definición de calado. El paradrizante, lo mismo. Entonces un paradrizante pues es una fuerza por una distancia que el odrizante se refiere a que vuelve la embarcación a su estado inicial. Como está escorado o inclinado 12 grados, entonces debe haber un par que se necesite para volverlo al estado inicial. Y el otro es escora, ¿no? Ese ángulo de escora
es el ángulo de giro, digamos, de la embarcación. Entonces tenemos estas dimensiones, aquí me falta la... pues visto en perfil, ¿no? Visto en perfil, sería como esto. Y esta altura es lo que se llama el calado, ¿sí? Que es la parte sumergida de un cuerpo. Entonces la parte sumergida es el calado, ¿sí? Entonces nos dan este calado que es de 1,83, ¿sí? Y nos dicen que el centro de gravedad está por encima del nivel del agua a 30 centímetros, ¿sí? Punto, digo, aproximadamente a... de hecho me quedo como regular. Punto 305, ¿no? 105 metros por encima de la superficie del agua. Entonces, esta es mi sección de perfil. Ahí se la graban mentalmente mientras solucionamos el problema. Entonces, no, pues lo que vamos a hacer es calcular la altura metacéntrica y mirar si es positiva o negativa. Entonces, para la altura metacéntrica, pues tenemos primero que calcular el momento de inercia, ¿sí? Pero el momento de inercia, recuerden que es en planta, o sea, como se mira aquí la imagen, pero con el eje más desfavorable, que sería este, o sea, la embarcación trata es de volcarse en este sentido, ¿no? Que es el más débil, o primero se volca en este sentido. Entonces el momento de inercia, ¿qué va a ser? Pues la parte más larga que sale sería 12,81 por 7,625 elevado al cubo sobre 12, que es el momento de inercia de un rectángulo. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación. Este es el momento de inercia, 12,81 por 7,625 sobre 12. Y nos dice que es momento de inercia sobre volumen sumergido. El volumen sumergido pues será el valor en planta, que es 7,625 por 12,81, el área en planta por la profundidad, pero como es sumergida es el calado, ¿sí? 1,83. 83 metros. Estos asteriscos para indicar el producto no es muy aconsejable, los vamos a poner como puntos. Listo, menos y su s, pero y su s, aquí ya borré la figura, pero y su s pues es la diferencia entre el centro de gravedad y el centro de flotación, ¿sí? Estará CF y centro de flotación, centro de gravedad cuando está en vertical, ¿sí? Entonces, cuando está vertical calculamos el centro
flotación y centro de gravedad. Entonces, el centro de flotación, ¿qué va a ser? Pues el centroide, pero de este volumen que está sumergido. ¿Sí? Como aquí la profundidad pues es constante, nos interesa es en este perfil. ¿Sí? Entonces nos interesa hallar el centro de flotación, el centro de gravedad que ya está definido. Entonces el centro de flotación, ¿qué va a ser? Pues como esto tenemos un 83 de calado, el centro de flotación estará en el centroide. El centroide va a ser la mitad, ¿sí? La mitad de 1,83. Pues ya tenemos esta profundidad. Entonces el centro de flotación pasará estará localizado a 1,83 medios. ¿Sí? Entonces el YS, que es toda esta longitud, desde aquí hasta acá, ¿qué va a ser? Pues la distancia que hay del centro de gravedad, que son 0.305, que es un dato del problema, más este valor medio. ¿Sí? Aquí me quedo fue desfasado, pero va de aquí. En este valor será Y eso S. Y esto es lo que tenemos en la ecuación, 1,83 medios más 0.305 metros. Eso me da el valor de YM. YS, y tenemos el valor de YM, que es 1,4276. Esto debe estar en metros, ¿no? Y al hacer esta operación pues nos da un valor positivo, ¿sí? Me da un valor positivo, quiere decir que nuestra embarcación es estable. Que es estable quiere decir que si se le aplica algún desplazamiento a esta embarcación, pues tiende a recuperar su estado inicial. Entonces, si le aplicamos una fuerza, digamos, lateral, tiende a volver a su estado inicial. El otro es, nos dicen que es el paradrizante. ¿Sí? ¿Cuál sería el par que hay que aplicarle para que vuelva a su estado inicial cuando se ha inclinado 12 grados? Entonces la figura es como esta. Entonces se inclinó 12 grados. Obviamente el centro de flotación pues cambia de posición con respecto al centro de gravedad. Se genera un metacentro, que sería la intersección entre la línea que pasa, o el eje que pasa por el centro de gravedad, y la línea vertical que pasa por el centro de flotación. Entre el centro de gravedad y la línea vertical hay una pequeña distancia, eso es lo que llamamos excentricidad. ¿Sí? Entre el centro de gravedad y la línea vertical que pasa por CF se conoce como excentricidad. Y el paradrizante es, lo llamamos momento, pues es una fuerza, que en este caso es la fuerza FB por esta excentricidad. Entonces, si multiplicamos la fuerza que pasa de bollamiento por este punto CF, la multiplicamos por esta excentricidad, eso me da el momento o el paradrizante que necesito para volver a restaurar la posición inicial de la embarcación. Entonces, pues la fuerza de abollamiento ya la tenemos,
la fuerza de abollamiento ¿a qué va a ser la fuerza de abollamiento? Pues al volumen sumergido por el peso específico del agua, ¿no? El volumen sumergido no va a cambiar. O sea, si ustedes inclinan un cuerpo, no va a cambiar de su posición inicial, ¿sí? O de su posición vertical. Este trapecio que aparece aquí, si ustedes lo hacen exactamente, debe tener el mismo volumen que el calado, ¿sí? Que el calado sumergido. Entonces tenemos la fuerza de abollamiento, que es el volumen 1,83 por 7,625 por 12 por 12, cambiar estos valores, por 12,81 por el peso específico del agua. En este caso pues asumimos que es 1000 kilogramos o 1000 kilopondios metro cúbico. Vamos a ponerlo aquí. Kilopondios metro cúbico. Y nos falta pues la excentricidad, ¿sí? Entonces la excentricidad, ¿cómo la calculamos? Pues se dan cuenta que aquí se forma un triángulo con los dos catetos. Entonces la vertical es el cateto adyacente y la horizontal, o sea la excentricidad, sería el cateto opuesto. Relacionados con este ángulo de 12 grados, si hacemos seno de 12 grados será igual a esta excentricidad o a este cateto opuesto dividido y sub m, ¿sí? Pero como y sub m ya la habíamos calculado, entonces despejamos excentricidad, que será igual a y sub m por seno de 12 grados. Eso es lo que tenemos acá en la solución, 1,427. Se va a estar quedando sin unidades. Sería metros, redondémoslo como al milímetro, ¿no? Digamos 8. 1,428 metros por seno de 12 grados. Y eso me genera un valor de 53.055 kilopondios debe ser kilopondios metro, ¿no? Que aquí hay un kilopondio, metro cúbico se va con estos 3 metros de aquí, nos queda kilopondio por metro, sería kilopondio metro, ¿no? Kilopondio metro. Entonces esa es la respuesta al problema. Y yo por aquí he seleccionado algunos problemas interesantes de varios libros. Incluso en estos libros están solucionados. Dice: un cilindro de madera sólido tiene 0,61 metros de diámetro y una altura de 1,22 metros. La densidad relativa de la madera es 0,6. Dice demostrar que el cilindro no es estable si se coloca verticalmente en aceite de densidad relativa. Entonces hay que demostrar que ese cilindro
se coloca verticalmente, dice. Entonces, dice que es un cilindro. Entonces hay que demostrar que no es estable si se coloca en aceite con esta densidad relativa, ¿sí? Entonces hay que aplicar y calcular aplicar los principios de estabilidad y mirar que no cumple. Dice un globo vacío y su equipo pesan 45,4 kilopascales, o sea, es el peso del globo más su equipo. Al inflarlo, dice, con un gas de peso específico de 0,553 kilopontios metro cúbico, el globo adopta una forma esférica, ¿sí?, de 6,1 metros de diámetro. ¿Cuál es la máxima carga que puede elevar el globo suponiendo, aquí es, suponiendo un peso específico del aire de 1,230 kilopontios metro cúbico? Entonces ese es el típico globo. Entonces pregunta cuánto peso podría subir en esas condiciones, ¿no? Es parecido al ejercicio que hicimos del plomo, sino que esto está en el aire, ¿sí? En este caso hay que tener en cuenta pues el empuje del aire, que es importante. Se supone que el aire que está dentro del globo es mucho más liviano, ¿no?, de 0,553 comparado con el del aire externo, que es 1,23. Esa diferencia de densidades hace que el globo se eleve. Bueno, están estos otros problemas. Es una balsa y piden pues algunos valores. Por ejemplo, uno piden cuál es el peso que se debe adicionar. Aquí un peso adicional de tal forma de que los cilindros se hundan en el agua exactamente en el diámetro, ¿sí? Ha dicho que se sumerja exactamente hasta el filo del cilindro. Entonces se aplica pues también el principio de Arquímedes y otros datos que da el problema. Este es de abrir una compuerta. Entonces preguntan es cuál es el peso o la masa de este cilindro para que se abra esta compuerta según pues estos valores que aparecen aquí. Este ejemplo es esta masa A, se supone que se puede desplazar en este eje. Y piden es calcular esta H, o a qué altura hay que colocarla para que cumpla algunas condiciones, ¿no? Dice a qué altura H se obtendrá estabilidad neutral. Entonces recuerden que la estabilidad neutral era cuando coincidía el metacentro con el centro de flotación con el centro de gravedad.